Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. El hombre ve tus acciones, pero Dios ve tus intenciones. Le doy un ejemplo de esto. Acuérdese usted, hombre, ¿quién es más conflictivo, el hombre o la mujer en las parejas? Usted no está casado, papi, no opine. Acuérdese usted, hombre, ese día que su mujer lo tenía tan cantaleteado que usted iba a explotar ese día con ella y le iba a decir hasta de qué se iba a morir. Y usted llegó y la vio y le vio la cara de, no sé, le vio esa cara y dijo, no, mejor no lo hago. La mujer no se dio cuenta de sus intenciones, pero Dios sí vio la intención que usted tenía. El Salmo capítulo 44 versículo 21 dice que Dios conoce los secretos de cada corazón. Y yo quiero preguntarle, iglesia, si tus intenciones se hicieran realidad, ¿cuántos crímenes habrías cometido? Y yo le digo algo, iglesia, hace años venía a esta iglesia una hermana que a mí me caía mal. Hace años le estoy hablando. Ya no, ya eso lo superé. Y yo recuerdo que yo miraba a esa mujer y yo ya estaba orando, que era lo más bravo. Y en mis intenciones, cuando nadie me veía, ella ya no viene a la iglesia. Es que gracias a Dios. En mis intenciones, cuando nadie me veía, yo la mataba a esa vieja. Yo la decapitaba, le daba bala, cuchillo. Pero nadie se dio cuenta. Ahora me doy cuenta que Dios sí conocía y conoce cada intención que hay en tu corazón y en mi corazón. Posiblemente tus acciones sean buenas y le hable así como yo le dije ahora que me habla la iglesia, le habla al pastor, hola, paz, ¿cómo estás? Pero eso lo ve el hombre. Pero lo secreto, lo que hay aquí en el corazón, la palabra corazón en hebreo significa leb. Lo que hay en tu leb solamente lo conoce Él y tú también lo conoces. A través de esto, de las intenciones, Dios me revelaba el porqué de muchos fracasos ministeriales, el porqué de muchos fracasos empresariales. En esta iglesia, hablo de la comunidad donde pertenezco, han habido varios pastores, líderes de casas de paz y empresarios que han fracasado. Y la razón del porqué del fracaso es porque han tenido una intención errónea. De pronto usted antes veía a algún pastor aquí predicar, ¿no? Y usted decía, uy, mira, yo me acuerdo de pastor, era tan buena gente. Yo me acuerdo de, ese era un siervo. Ese pastor era un siervo. Yo me acuerdo que el pastor le ponía corbatica. No así, se peinaba bien, no como el predicador de hoy, pero usaba el jean, usaba el pantaloncito gris, color rata, como todo un siervo, ¿cierto? Usaba corbata que le llegaba hasta los testículos para no tentar a las siervas. Usted sabe de qué le estoy hablando. Zapaticos de charol, embetunaditos, recién embetunados. ¿Qué pasaría con la vida de ese siervo? Y de pronto el otro líder, que sabe qué pasó, le dice, pues se fue de la iglesia. Y usted de pronto dice, mínimo no lo trataron como se debía. Pues sabe, muchas veces es que ese hombre tenía intenciones erróneas. Y la iglesia que fue y abrió por allá en Quinamayo o en Guachené fracasó. Porque aparentemente era el siervo, era el ungido, era el bien peinado, pero sus intenciones eran erróneas. Y eso es lo que Dios termina desnudando de ti tarde que temprano, iglesia. Las intenciones. Por eso, si usted tiene una casa de paz, examine cuál es la intención de esa casa de paz. ¿Será que es agradar al pastor Marcos Vidal y a la profeta Janet González? ¿O será que es agradarlo al que conoce mis intenciones? ¿Y por qué han fracasado muchas empresas?
Porque si yo le pregunto cuál es el porqué de su empresa, ¿para qué? Usted dice, puede decirme con su bocota, no, el porqué es para generar trabajo, generar empleo y ayudar a muchos. Pero tu empresa nunca pelechó, nunca surgió, porque las intenciones Dios sí las conocía y la única intención tuya era hacerte millonario. Así que no se dio. Replantea tus intenciones, iglesia. En la Biblia hay una historia que usted debe conocer. Una prostituta ve a Jesús. Jesús estaba sentado en una casa en la sala. La prostituta sale corriendo con un perfume avaluado en 12 millones de pesos actuales y lo quiebra y lo derrama en los pies de Jesús. Inmediatamente aparece Judas Iscariote en la escena. Y aquí vamos a medir las palabras de Judas versus las intenciones de Judas. Porque las palabras de Judas es, qué desperdicio con ese perfume. Pudimos haber vendido ese perfume y le hubiéramos dado los 12 millones a los pobres. Yo le pregunto, ¿las palabras de Judas son buenas o no son buenas? Claro que sí. Los demás discípulos debieron haber dicho, wow, Judas, qué sabiduría, qué hombre de Dios, siempre pensando en los pobres. Esas fueron sus palabras, pero sus intenciones no eran las correctas. La intención de Judas Iscariote era hacerse rico él mismo. Era un avaro. Por eso le digo, el hombre mide las palabras, pero Dios mide las intenciones. La mirada de la mujer, de la prostituta que quiebra el perfume delante de Jesús, estaba puesta en los pies de Jesús, pero la de Judas estaba puesta en el perfume. Y esto nos deja una gran enseñanza, iglesia, y es que la mirada de Judas Iscariote era tan limitada que no le dio ni para mirar los pies del maestro. Judas solamente miraba esto. Ahora yo quiero pasar de Judas a usted. Vamos a medir sus intenciones. Yo quiero preguntarle, no me responda, pero respondas en su mente. ¿Vos 10 más? ¿Vos 10 más? ¿10 más? Le pregunto a los varones que estoy mirando por aquí. ¿Vos 10 más? ¿Qué es el diezmo? El 10% de todo lo que te ganás. Te ganás 10 millones, 1 millón no más para Dios. ¿Vos 10 más? Si me decís no, yo te voy a responder, eres un Judas Iscariote. Y posiblemente usted se enoje y diga, yo no he traicionado a nadie, Miguel. Escucha, la traición de Judas fue una consecuencia de la intención que había en su corazón. Es decir, hubo una acumulación de intenciones malas en el corazón de Judas contra Jesús, que al final desencadenaron la traición. Yo he hablado con gente que era fiel. Cuando se ganaba 1 millón era fiel en el diezmo, dando 100,000 pesos. Y ahora que se ganan 10 millones, conozco a alguien, le pregunté, ve, ¿y ahora te cuesta diezmar más? Y me dice, la verdad sí, me cuesta sacar porque es 1 millón. Pero como yo me adiestré desde cuando ganaba 1, ahora se me hace quizá un poco más fácil, aunque me cuesta. Entonces, tarde que temprano tus malas intenciones se van a reflejar en acciones y palabras. ¿Está muy dura esta palabra, iglesia? Ok, bien. Vamos a ablandarla. Mateo 12:34. Vamos a ablandarla con generación de víboras. Ve cómo empieza. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ok, le explico un poquito este versículo. Hay una recarga interna en su corazón. Usted se va recargando el lep, acuérdese lo que significa el corazón, de algo. Es lo que dice ese versículo. Lo que abunda, lo que se llena, se va recargando de algo y tarde que temprano eso explota. Es lo que abunda en su corazón. Nosotros, un saludo para los pastores que están allá del otro lado. La visión
del pastorado de esta iglesia es una iglesia de 47,000 personas. ¿Sí o no? Bien. Pero yo me pregunto, ¿cuál es la intención de eso? Y posiblemente me responderían: alcanzar al perdido. O quizá es: si pudimos. Ahí es donde comienzan a aflorar las intenciones erróneas. Si pudimos con los 47,000. Allá las iglesias pequeñitas. Nosotros un día fuimos a una iglesia pequeña, pero gracias a Dios hoy somos de 47,000. O somos una de las iglesias más grandes del mundo. Así que mejor no diga nada. Más bien examine sus intenciones. Replantéese las intenciones que hay. ¿Para qué quieres que Dios te bendiga, iglesia? Selah. Examínate demasiado antes de responder, porque Dios conoce tus intenciones. Escuche, ni siquiera su esposa, su esposo o su mamá conocen sus intenciones. Muchas veces usted incluso desconoce sus intenciones. Entonces, cuando le llega la bendición, te olvidas de Dios, del proveedor. Yo le pregunto, y esto no solamente está enfocado en el equipo de música, porque yo sé que aquí hay muchos que les gustaría hacer música. ¿Para qué quieres hacer música e ir por estadios y coliseos cantando? Y vos podés responderme: obviamente para adorar a Dios y proclamar su nombre. Pero Dios conoce tus intenciones, iglesia. Si la intención tuya es hacerte famoso y no hacer famoso el nombre de Dios, Dios no va a permitir que se te dé, porque Dios guarda tu corazón. Entonces quizá la fama te abrumaría. Por eso es que muchos empiezan: no, sí, yo voy a empezar con mi iglesia, y a los 2 meses, 3 meses, 4 meses dicen: no, eso es muy duro, porque esperaban la respuesta inmediata. Pero Dios sacó a la luz las intenciones. Toda acción desata una consecuencia natural, pero toda intención desata una consecuencia sobrenatural. Y se lo voy a explicar así. Venga, Mauricio. Ya puedes sentar. Yo saludé a Mauricio. Esa fue una acción. Pero mi intención, que es enseñarle a la iglesia, que es enseñar, afectó no solamente a todos los que están aquí, sino a los que nos están viendo a través de internet también. Esa es la diferencia entre acción e intención. Por eso la Biblia dice: Dios examina tus intenciones. Lo más impresionante de esto es que tus intenciones nadie las ve. Usted duerme con sus intenciones. Ni la persona que duerme en su cama conoce sus intenciones. Vuelvo y le digo. Ejemplo de intenciones correctas. Vamos a la Biblia. Primera de Samuel 18:3. Jonatán hizo un pacto solemne con David, porque lo amaba tanto como a sí mismo. Versículo 4. Para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David, junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Este versículo lo leemos como si nada. Déjalo allí, por favor. Bueno, se apagó. Pero el manto, este saco puede ser la representación de un manto, es la autoridad delegada. Y Jonatán era príncipe de Israel. El papá de Jonatán, que era Saúl, era el rey en ese momento. Y si moría Saúl, el que heredaba el trono era Jonatán. Y eso se veía reflejado en el manto que tenía el príncipe. Pero Jonatán se quita su manto y se lo da al rey David. ¿Sabe qué es lo que está queriendo decirnos Jonatán a través de esa acción?
se está despojando, está quitándose del reino, se está despojando de todo lo que tiene, aún de su trono, de su herencia, y está diciendo: yo soy el hijo del rey. Le está diciendo a David: yo soy el hijo del rey. Si mi papá se muere, yo debería ser el rey, pero vos, David, no sé por qué, sos el futuro rey de Israel. Él lo sabía, no quiso pelear, se le reveló. Y ese hombre entendía, le importaba más lo que Dios quería que lo que quería su propio padre, el rey Saúl. Y sabe, David no entendía mucho de lo que estaba haciendo Jonathan en ese momento, pero Jonathan estaba alineado con las intenciones de Dios. Las intenciones de Dios a veces son dolorosas para nosotros, pero a largo plazo son de bendición, iglesia. Y eso lo dice Isaías capítulo 51 versículo 8. Dice: mis pensamientos no se parecen en nada a tus pensamientos, y mis caminos están muy por encima de los que pudieran imaginarse. Y sabe, Dios me traía a memoria una líder de jóvenes. Hace un tiempo, hace algunos años, a ella la sacaron del ministerio de alabanza. La sacaron. Y hoy en día es una excelente líder de jóvenes. Resulta que yo recuerdo cuando la sacaron, la gente decía: ¡qué injusticia! ¿Por qué la sacaron? No se lo merecía. Pero ¿sabe? Ella no se fue de la iglesia. Ella se quedó pasando un proceso en su vida para que después Dios la posicionara como líder de jóvenes. Ella tiene una casa de paz y eso se llena, esa casa de paz. Y eso me da a entender a mí que fue una intención de Dios sacarla para probar su corazón. Y muchas veces hay cosas que usted no entiende por qué le pasan. Y dice: pero ¿por qué a mí? Tan injusto este pilar. Yo no sé de qué pilar usted se quejará. Tan injusto esta pilar de intercesión. Pero resulta que Dios está probando su corazón. Eso lo dice Proverbios capítulo 17 versículo 3. El fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor, ¿qué prueba? El corazón. Y sabe, también el Señor me traía a memoria algo. Hace algunos años los pastores de esta iglesia hicieron un viaje a Chile. Todo bien hasta ahí, pero cuando llegaron me dijeron: Miguel, usted ya no va a seguir siendo el líder del equipo creativo. Ahora vamos a poner a Julanita. Yo te digo algo, yo te digo que yo me descompuse por completo. Yo dije: qué bueno, pastor, porque uno ya, todo bien, papi. Pero cuando estaba solo, yo no estaba casado ni ennoviado. Cuando estaba solo en mi casa, yo alegaba. Yo decía: ¿quién se cree este señor? ¿Quién se cree este pastor? A uno ni le pagan en la iglesia por servir. ¿Usted lo ha pensado, no, alguna vez? Ni me pagan por servir y me viene a sacar como una rata del ministerio. Yo que estudié, yo que me preparé. Y sabe, yo pensé, no se lo dije a nadie, pero pensé hasta en irme de la iglesia en ese momento. Pero al final me quedé en el ministerio, me quedé calladito y la rabia se me fue pasando. Después creo que le di una ofrenda de paz al pastor. ¿Alguien necesita darle una ofrenda de paz al pastor? Y si yo hago una unión desde ese momento hasta este momento de ahora, me doy cuenta que si me hubiera largado, porque no me hubiera ido sino largado, hoy en día no estaría con mi esposa, no tendría la bebé que tengo, no tendría la iglesia que el Señor me ha entregado, no tendría el ministerio que el Señor me ha entregado. ¿Por qué? Porque habría botado el chupo como si nada y habría salido corriendo como un airado cobarde. Entonces, si usted está viviendo algún proceso,
yo le digo con mucho amor, permanezca en el Señor, pase ese proceso, continúe adelante, que el Señor lo que está probando es sus intenciones, no sus acciones. Usted puede estar aquí sentado, pero ¿dónde está su intención real? Y quiero sumergirme en la vida quizá de un hombre que pasó de ser un malintencionado a ser un excelente hombre de Dios, y es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro en sus inicios tenía intenciones erróneas. En una ocasión le dijo al Señor: Señor, yo quiero caminar sobre el mar. Y Jesús le dijo: venga, mijo, camine. Y Pedro se para sobre el mar, pero se comienza a hundir, y el Señor lo levanta. Pedro caminó sobre el mar porque tenía fe, pero sus malas intenciones lo hundieron en las aguas. ¿Sabe por qué? Porque Pedro era un exhibicionista. ¿Y sabe qué es un exhibicionista? El que le dice: ve, ¿sí me viste? El que anda preguntando: ve, yo me bajo de aquí. Daniela, ¿cómo estuvo mi prédica? Ay, le pregunta a un familiar, ¿no? Ay, a ver, voy a preguntarle: amor, usted que me está viendo en casa, ¿cómo estuvo mi prédica? Usted es un exhibicionista. O das tu casa de paz y le preguntas al otro líder de casa de paz con el que trabajas, ¿no? ¿Qué tal me viste? ¿Te pareces al apóstol Pedro? Solamente te gusta la foto, el show, la aprobación humana, pero no buscas la aprobación del de arriba. Usted sabe lo que hubiera pasado si Pedro camina, se mantiene en el agua. Escuche, ¿qué era más fácil, hundirse o permanecer? No, era más fácil permanecer porque Jesús estaba allí. Era más fácil quedarse allí porque Jesús estaba parado en el agua. Pero a él lo hundió el exhibicionismo, donde él permanezca y después se vuelva a subir en esa barca. De una llama al apóstol Santiago o a Mateo o a Juan, le dice: Santi, ¿sí me viste? Allá está Santi, el apóstol. ¿Sí me viste? No caminé sobre el agua, me desgoncé sobre las olas, fluí sobre la marea, patiné. Eso habría destruido por completo el corazón de Pedro, el exhibicionismo. Y si yo le pregunto a usted, de verdad, a ver, ¿a cuánto les gusta predicar? A ver, levante la mano. A los que les gusta predicar, sea hombre o mujer. Bien, sincero, allá. Cisco, bien, gracias. Flores, bien, me gusta. John Gómez, a ver por aquí, bien. A usted le gusta predicar, ¿no? Y si yo le digo, pues abrí una casa de paz, ¿usted sabe qué me va a decir? Si revelaran sus intenciones, posiblemente usted me diga: pero es que yo quiero predicar allá, flaco, allá arriba donde está vos. Es decir, tenés una intención exhibicionista, porque no querés empezar por lo pequeño, que es la casa de paz, donde posiblemente solamente vaya tu anfitrión y no sé, y las cucarachas que estén ahí en esa casa. Tu intención exhibicionista posiblemente tiene una máscara de buena intención. Hay otra escena de Pedro. Capturan a Jesús y Pedro saca una espada y corta la oreja de Malco. Malco era un sirviente del sumo sacerdote. La intención de Pedro era la violencia, pero él la disfrazó de que estaba defendiendo a Jesús. Mire pues, por eso usted dice: yo muero por el pastor Marco, yo muero por la profeta Yané. Y alguien de pronto, no sé, le hace algo a usted y usted se va a pelear contra esa persona. Yo defiendo la sana doctrina, no la voy con las herejías. Los tatuajes son del diablo, quíteselo. Y si tiene tatuaje ese brazo, vea ese brazo, déjelo así. Ese brazo que está ahí tatuado, ¿qué hacemos con ese brazo? ¿Lo cortamos o qué? Legalista. Porque disfrazas de buenas intenciones
tus malas intenciones que realmente hay aquí. Ejemplo de esto: nosotros hacemos un tabernáculo todos los martes a las 4 de la mañana, precioso horario. Y ayer el pastor Santiago nos compartía en el tabernáculo, nos decía, los sapió, la verdad los sapió delante mío, sin nombres. Dijo: aquí hay gente que delante de Miguel son unos, pues porque yo soy el líder de jóvenes. Decía: pero Miguel, a espalda tuya, con los que están en la misma posición de ellos o por debajo, los humillan, los tratan mal. Es decir, eres un cortaorejas. ¿Seré yo maestro? Y escucha, tarde que temprano Dios va a revelar la intención de tu corazón. Otro ejemplo de Pedro. Pedro le dice a Jesús: maestro, yo moriría por ti. Y 3 doritos después estaba negándolo. Y dice la Biblia que la tercera vez lo negó con maldición. Así que yo me atrevo a especular que en ese momento Pedro dijo: yo no conozco a este triple hijo. Yo decía: uy, este mensaje está duro, ¿no? Un poquito duro, ¿no? Amén o no, ¿está duro o no? Eso, bien. Suelte. Yo decía: Dios, 3 años caminando contigo, Jesús, y no te conocía. Y escuche, en ese momento sentí la voz del Espíritu Santo que me dijo: Miguel, ¿y tú qué harías en mi posición con el apóstol Pedro? Y sabe, me dio ira, me dio rabia, comencé a llorar en mi cuarto. Y yo le dije, estaba escribiendo algo sobre las intenciones, no podía ocultárselas a Dios. Inmediatamente le dije: Pedro era un desleal, Dios, fue un desleal, un pésimo líder, le dije, falto de palabra. Yo dije: ¿sabes qué, Dios? Por mi parte, que siguiera pescando toda su vida. Solté toda esa intención que había en mi corazón. Pero yo sabía lo que Jesús había hecho, y eso era lo que más me quebrantaba: el hecho de no poder entender o no poder estar a la altura de Jesús. Porque ni siquiera eso, ni siquiera el hecho de que Jesús lo mirara cambió a Pedro. Pedro no cambia en ese momento. Pedro cambia cuando Jesús, después de morir y resucitar, va y lo busca a la orilla del mar y le prepara un desayuno, le da de comer después de todo lo que le había hecho. Ese pequeño acto, porque preparar un desayuno no es tan difícil, iglesia. Ese pequeño acto de prepararle un desayuno cambió las intenciones de Pedro. Y ahí Jesús nos está dando una enseñanza, iglesia. Quizá después de toda esta pela, a pesar de tus malas intenciones, te dice el Señor: te sigo amando. Y el Señor quiere reformar esa intención que hay en ti. Y ahí yo dije: Señor, definitivamente yo solamente quizá te conozco de oídas, me falta mucho para verte, como lo dice Job en el capítulo 42 versículo 4. Y quiero concluir hablándole de alguien que ya no está, de alguien que ya murió. Seguramente usted la conoció a esa mujer, y ella fue durante muchos años la secretaria de esta iglesia, Sandra Mosquera. Y yo trabajé con ella, tuve la oportunidad de conocerla. Y si yo le pregunto a usted en este momento cómo era Sandra, usted, que es bien rana, por no decir zapa, va a decir: ay, Sandrita, era un amor de Dios, Sandris. Porque no hay muerto malo, ¿sí o qué? Pero mentira. Sandra era jodida, hermano. Era jodida. Era tropelera. No podemos adornar aquí al muerto. La otra vez se murió un lavaperros por la cuadra
Y llegó mi papá y me dijo: era tan buen hombre ese muchacho. Y yo le dije: no jodas, le dije, no jodas. ¿Cómo así? Qué buen hombre. ¿Cómo vas a venir a adornar al muerto? Me decía: mijo, pues ya se murió. Yo: no, pero todo hay que decirlo, como dice Janet Vivas, no sé si está por ahí, todo hay que decirlo. Pero sabe, una vez Sandra enferma y luego muerta, ya todo el mundo decía, ya no decían Sandra, decían Sandrita. Sandrita. Pero sabe, hay algo, hay una faceta que yo le quiero compartir de Sandra que usted desconoció, y yo la puedo compartir porque yo trabajé varios años con ella en este lugar. Habían veces donde ella entraba hasta el lugar donde yo estaba trabajando y ella sí me decía a mí Miguelito. Me decía: Miguelito, entraba llorando. Me decía: Miguelito, ¿será que podés orar por mí? Y yo iba y oraba. A veces le preguntaba por qué y me decía: es que tengo problemas, Miguelito. En otras ocasiones se acercaba y yo estaba ahí con mis audífonos editando, arreglando videos, y me decía: Miguelito, ¿será que te puedo dar un abrazo? Y yo decía: bueno. Me quitaba los audífonos, me paraba y le daba un abrazo. Muchas veces hizo esto. Esto no lo hizo ni una ni dos veces. Y eso me habla de las intenciones de esa mujer. Antes de viajar, porque ella viajó a la costa, recuerdo que un mes antes de viajar, todos los días, cuando yo llegaba aquí a la iglesia, la encontraba en este lugar arrodillada, clamando a Dios, buscando la presencia de Dios. Yo me asomaba a veces y mejor me iba y pensaba: bueno, luego vengo luego, por ahí en media, una hora. Y me doy cuenta ahora en Veraca que viene Dios y habla a través del profeta y dice: ahora Sandra está en mi presencia, porque eso fue lo que dijo en Veraca. Me doy cuenta yo que solamente Dios conocía las intenciones de esa mujer. Algo que me asombró demasiado fue que Dios solamente le profetizó, o bueno, le profetizó a varios, pero le profetizó a un perro, al perro de la casa donde yo vivo, y le profetizó a alguien que no está en este plano. Usted que compró 10 boletas, no le profetizaron nada. Así que yo quiero, iglesia, que usted se replantee sus intenciones. Usted necesita replantearse por qué está en esta iglesia. Si usted dice: no, yo a la hora de la verdad no estoy de acuerdo con muchas cosas, replantéeselo y escuche esto que yo le voy a decir a usted. Yo lo mantengo diciendo en la iglesia de Bonanza. Esta no es la iglesia que yo pastoreo, pero se lo digo con el permiso del pastor. ¿Puedo? Sí, bueno. Replantéeselo, y si no está de acuerdo, váyase, iglesia, salga. Eso casi no lo dice ningún pastor. Yo sí lo digo. No puedo contener eso, porque si no estamos en unidad, si sus intenciones son diferentes a sus acciones, tarde que temprano vas a explotar y va a ser peor.